Y no estoy checando mi correo ni mis mensajes, hermano. Estoy poniendo mi tiempo para que no me pase. Nosotros leemos en Filipenses capítulo 2 que Pablo le está hablando a los filipenses. Es que voy a tomarme un momento para volver a leer la lectura y ustedes vayan poniendo atención. Nosotros estamos en una época del año, en marzo, en la que muchas personas están celebrando lo que se puede llamar Cuaresma. Nosotros realmente no celebramos la Cuaresma como tal, pero sí celebramos los 3 días que sufrió el Señor Jesucristo. Recuerdan, ¿verdad? Cuando fue tomado prisionero, fue crucificado y después fue llevado al sepulcro y después resucitó, ¿verdad? Es que nosotros recordamos ya para final del mes acerca de la resurrección del Señor Jesucristo. Pero para esto yo creo que hay ciertas cosas que nosotros tenemos que entender. Y probablemente entre nosotros el día de hoy hay aquí personas que si nosotros les preguntamos que si creen en Dios nos van a decir que sí. Bueno, y la cuestión es que yo les preguntaría, bueno, ¿y en qué Dios? Porque no sé cuántos de ustedes sepan que los hindús tienen alrededor de 6 millones de ídolos o de dioses que ellos adoran. Y nuestros antepasados hispanos en México, los aztecas, tenían el rey, el dios del sol, el dios de la lluvia, el dios de la luna, el dios de la muerte. Y bueno, ustedes, entonces cuando nosotros nos preguntamos, bueno, ¿a qué Dios crees tú? ¿En qué Dios crees? Y yo voy un poquito más allá y les preguntaría, ¿qué tan poderoso es tu Dios? ¿De dónde viene? ¿Qué me puedes decir de tu Dios? ¿Verdad? Es que vamos a leer la Biblia en estos momentos en Filipenses capítulo 2, versículos del 1 al 10, y vamos a tratar de ver este Señor Jesucristo del que tanto se habla en esta época de Cuaresma, en esta época de crucifixión y resurrección. ¿Quién es? Vamos a tratar todos juntos de entender quién es. Sígame por favor con su mirada. Dice la palabra del Señor así en Filipenses capítulo 2 versículos del 1 al 10. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, venimos ante ti en este momento, suplicándote, Señor, que tú tengas misericordia y piedad de cada uno de los que estamos aquí presentes. Estamos escuchando tu palabra, Señor, y queremos clamar a ti y pedirte esa promesa que tú has hecho de que tu palabra no va a volver a ti vacía. Queremos, Señor, suplicarte que quites de nuestra mente cualquier cosa que no nos permite poner atención al mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros. Que de nuestro corazón, Señor, haya pensamientos puros para que podamos entender tu palabra. Obra, Señor, en cada uno de nosotros. Envía tu Espíritu Santo a que haga esto en nosotros. A mí, Padre, te suplico que me utilices solamente como una herramienta en tus manos. Solamente quiero ser una herramienta útil, Señor.
Úsame, te lo suplico, Padre, en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Venía yo diciéndoles acerca de Dios, en qué Dios creemos. La Biblia nos dice, y probablemente muchos de ustedes han escuchado, que el Señor Jesucristo es hijo de Dios, ¿no es cierto? Que el Señor Jesucristo es hijo de Dios. Bueno, la Biblia nos explica que el Señor Jesucristo es un Dios también. Es hijo de Dios, pero es Dios y siempre ha existido. El Señor Jesucristo no empezó a existir cuando nació de la Virgen María. No, el Señor Jesucristo ya existía desde antes, desde la creación de la tierra, ya existía el Señor Jesucristo. Bueno, la Biblia nos explica que el Señor Jesucristo tiene ciertas cualidades que nosotros no podemos encontrar, escúchenme bien, en ningún otro Dios, en ningún otro Dios. Yo les comento a ustedes que en la cultura mexicana existe la religión del catolicismo, ¿verdad? Se adora a ciertos ídolos, a la Virgen María, a San Judas y muchos ídolos se adoran. Y yo me recuerdo que yo conocía a una persona muy allegada mía que él tallaba vírgenes de madera. Y yo le decía, como era un conocido mío, yo le decía, oiga, ¿por qué usted talla las vírgenes de madera? Dice, porque me las compran y me las pagan muy bien. ¿Se dan cuenta? Aquí él tenía un interés personal y que era económico, porque le iban a pagar por tallar las vírgenes. Y yo le preguntaba a esta persona, él era mayor que yo, porque él ya murió. Y yo le preguntaba, oiga, pero ¿en qué momento la Virgen María viene a tener poder? ¿En qué momento ella recibe ese poder para hacerle los milagros a la gente? ¿Verdad? Porque es algo que a mí me daba curiosidad saber. Si él es el que la estaba haciendo y él iba y compraba la madera, ¿en qué momento del que el que la estaba haciendo venía el poder sobre esta virgen? Y él se quedó callado por unos segundos en lo que seguía tallando ahí. Y me dice, la verdad no sé, dice. No sé, hermano, ni siquiera sé si bajan poderes sobre ella o no. Lo único que yo sé es que me la pagan muy bien, dice, y es lo único que a mí me interesa. Que le pagaran muy bien esa madera que había tallado tan bonita, porque las tallan muy bonitas. Entonces yo me preguntaba, y yo no quiero atacar a nadie en personal, ¿verdad? Y yo respeto a la Virgen María. En la Biblia tiene un papel muy especial, que fue el que naciera nuestro Señor Jesucristo. Ella fue portadora de esa cuestión que el Señor la utilizó para que naciera el Señor Jesucristo, el Salvador de la humanidad. Pero entonces yo me pregunto, ¿en qué momento la Virgen María tiene ese poder? Y entonces si ella no tiene el poder, entonces probablemente yo estoy creyendo en el Dios incorrecto. Y yo eso se lo quiero aplicar a usted. Usted póngalo en Buda, póngalo en Gandhi. Algunos idolatran a Gandhi, otros idolatran a la Madre Teresa de Calcuta, ¿verdad? En el dios rata que adoran los hindús, ustedes pueden ver el templo de un templo gigante que tienen con millones de ratas ahí. Y van los hindús a darles de comer y las ratas se les suben por donde quiera. Y si la rata lo muerde, es una bendición para ellos, es de buena suerte. Entonces, ¿cuál de estos es el correcto? Entonces nosotros nos lo preguntamos, porque todos van a decir, no, lo que pasa es que usted, a mí me han dicho, usted lo que quiere es convertirme a su religión, usted lo que quiere es cambiarme. Y yo la verdad de las cosas no quiero hacer eso. Porque fíjense que la Biblia dice que lo único que uno debe de querer es que la persona al morir no vaya al infierno. Fíjense bien, si alguien decide creer en el Dios de la Biblia, del cual les estoy hablando el día de hoy, no es porque nosotros vamos a recibir, alguien nos va a mandar un cheque. A mí no me mandan ningún cheque, ¿verdad? Si usted decide seguir a Cristo es porque usted descubrió por sí mismo a través de la Biblia que es el verdadero Dios, el único y verdadero Dios. Bueno,
en la Biblia nos explica quién era Cristo. ¿Quién era Cristo? Porque yo les hago esta pregunta, ¿verdad? Les hacía, ¿cómo sabemos cuándo vino el poder sobre este o aquel otra imagen o talla que nosotros conocemos? Bueno, la Biblia nos dice que el Señor Jesucristo también le hicieron esta pregunta. ¿Y tú quién eres? Y el Señor Jesucristo le contestó: yo soy el Hijo de Dios, del Dios viviente, el Dios que creó los cielos y la tierra. Fíjense bien. Ya no estaba diciendo él: yo soy el Dios que fui sacado del templo rata, ni fui el Dios que soy el Dios de la lluvia o el Dios del sol. ¿Qué dijo? Soy el Hijo del Dios que creó los cielos y la tierra, el Todopoderoso. No hay nadie más poderoso que él. Ese es en el Dios que nosotros creemos. Y le dijeron: bueno, pero ¿cómo sabemos que verdaderamente tú eres ese Dios? Y entonces el Señor Jesucristo les dice: ok, yo te voy a dar las pruebas, y si ustedes quieren ir conmigo, vamos a ir viendo una que otra prueba. Abran sus Biblias si la tienen por ahí en Mateo 4:3. Si no la tienen, anoten su cita y la pueden leer más tarde. Y si ustedes, por favor, hermanos, yo siempre le digo a las personas que me escuchan, si ustedes escuchan que yo les estoy diciendo algo que no está en la Biblia, siéntase en la libertad de más tarde venir a mí y decirme: hermano o señor Edgar, como me quiera decir, usted dijo algo que no está en la Biblia, usted está equivocado. Eso está bien, yo se los voy a aceptar, porque mi trabajo es decirles lo que está en la Biblia, no lo que yo creo. Cuando yo les voy a decir lo que yo creo, yo les voy a decir: yo creo que esto. Pero yo les voy a decir lo que la Biblia dice, y la Biblia es la palabra de Dios. Es que Mateo 4:3 nos dice: y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Fíjense bien, el tentador es Satanás. Satanás vino a tentar al Señor Jesucristo y le dijo: si tú verdaderamente eres hijo de Dios, demuéstramelo y haz que estas piedras se conviertan en pan. Y el Señor le dijo: aléjate de mí, ¿verdad? Déjame en paz. En el Mateo 4, del 10 al 11 le dice: entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó. Y he aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Se dan cuenta? Aquí el Señor está tomando una posición de poder, de autoridad. Yo les pregunto a ustedes: ¿cuántos de ustedes le pueden decir a un demonio que se vaya y se va? Nosotros, para que nos pudiéramos hacer algo, tenemos que decirlo no en nuestro nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo lo dijo con autoridad. Dice: aléjate de mí. Él tenía la autoridad y tiene la autoridad, hermanos. Mateo 5:9 nos dice: bienaventurados los que son pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Hermanos, si a usted no le gusta andarse metiendo en peleas, si a usted no le gusta, en lugar de crear peleas, calmar la situación, usted es llamado hijo de Dios. Mateo 8:29 dice: y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Los demonios le estaban hablando al Señor Jesucristo cuando el Señor Jesucristo los confrontó. Y ellos le hablaban, ellos mismos, los demonios, lo reconocían como Hijo de Dios. ¿Qué tienes tú, Jesucristo, Hijo de Dios? ¿Se dan cuenta, hermanos? La autoridad de Dios está en las Escrituras, del Señor Jesucristo está en las Escrituras. No se la tenemos que dar nosotros. No, nadie más se la tiene que dar, porque el mismo Padre se la dio, porque es un mismo Dios. No se la dieron cuando fueron pintados, o cuando fueron esparcidos con agua, o cuando alguien hizo una bendición especial sobre de él. Él tenía esa autoridad de hablarle a los demonios. Pero continuamos leyendo. Mateo 14:33 dice: entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Hermanos, ustedes tarde o temprano vamos a llegar al punto en el que vamos a tener que tomar una decisión en nuestra vida.
Y va a ser la decisión de que si creemos o no creemos en el Hijo de Dios. Estos hombres que venían saliendo de la barca venían reconociendo que verdaderamente Jesucristo era Hijo de Dios. Continuamos leyendo, Mateo 27:53. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Cuando el Señor fue crucificado, tembló y se oscureció el cielo, el mismo centurión reconoció que verdaderamente acababan de poner en la cruz del Calvario al Hijo de Dios. Nosotros tenemos muchas pruebas y continúa la Biblia diciéndonos, Juan 10:36 al 38. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas porque dije, Hijo de Dios soy. Él mismo reconoció que era Hijo de Dios, se los dijo, y la gente le decía que era blasfemo porque él decía que era Hijo de Dios. Y él contestó, pongan atención hermanos, porque este es el punto clave del mensaje. Versículo 37, Juan 10:37. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Fíjense bien hermanos, es muy claro. Si no me creen a lo que yo digo, vean lo que yo hago. ¿Sí? Cuando ustedes van a buscar trabajo, lo que ustedes hacen es llegan con su resumen o currículum, le decimos en México, con su resumen, aquí en Estados Unidos le decimos resumen, y ustedes lo presentan. Y ahí dice Angélica Arias, licenciada en administración de empresas, tiene experiencia en estos y estos sistemas. Y es muy bonito lo que dice el papel, ¿verdad? Que ella tiene. Pero cuando ya le dicen, ok, venos a presentar un examen, ¿verdaderamente sabes hacer este trabajo? Hazlo aquí, a ver, haznos un examen, una prueba de este. Y si ella sabe, lo va a demostrar ¿con qué? Con hechos, con ejemplos. Pero si no lo sabe, se va a quedar, bueno, no vengo preparada, es que me hubiera avisado con tantito de tiempo. Nosotros lo comprobamos con los hechos, lo que está en el papel. El Señor Jesucristo dice, yo soy Hijo de Dios. Dice, si no me creen a mí, no me lo crean, está bien. Pero entonces crean a lo que yo hago. Vean mi ejemplo. Y pongan ojo con esto, hermanos. Mucha atención. Porque muchos de nosotros predicamos muy bien de palabra, pero predicamos horriblemente de testimonio. De palabra hablamos cosas muy bonitas de Dios, pero de nuestro testimonio deja mucho que desear de si verdaderamente conocemos a Dios o no. Bueno, el Señor Jesucristo les dice, no me creas a mí, crea lo que yo hago, crea a lo que yo he hecho. Entonces vamos a ver algunas de las cosas que el Señor hizo para ver verdaderamente si el Señor Jesucristo era Hijo de Dios o no. Vamos a ver Mateo 8 del 2 al 3. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes, límpiame. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio, y al instante su lepra desapareció. Hermanos, el Señor Jesucristo se iba a los hechos. Tan fácil como eso. No me crees, no me creas. Pero a ver, que venga alguien más y que sane a este leproso de la manera que yo lo hice. Ustedes me pueden decir, hermano, pero es que a los doctores ya curan la lepra. Los doctores ya curan eso. Sí, hermanos. Y probablemente usted va con una gripa de que ya tiene 4 semanas con la gripa, Dios no lo quiera, y el doctor le da un medicamento. ¿Y cómo se empieza usted a sanar? ¿Inmediatamente? ¿O lleva un proceso? Lleva un tiempo, ¿no es cierto? En el que uno se empieza a sanar poco a poco. Nos dice la Biblia que cuando el Señor le dijo, inmediatamente la lepra le dejó. Ahora quiero que piensen en esto, hermanos. ¿Ustedes saben qué es la lepra? ¿Han escuchado qué es la lepra? La lepra es una infección de la carne. Es algo así como le dicen ahora
el flesh eater, eating flesh, algo así se llama. Les va comiendo la carne y se les va cayendo a pedazos, se va pudriendo la carne. Y no había cura para eso. E incluso era contagiosa. Si usted se acercaba, se le podía pegar. Y se le iba cayendo la carne. Y se les iba cayendo poco a poco hasta que se morían. Fíjense bien, hasta que se morían iban comiendo la carne. Y la lepra les iba comiendo la carne hasta que morían. El Señor Jesucristo simple y sencillamente dijo: quiero ser limpio, y al instante la lepra se le curó. Pónganse a pensar en esto. ¿Cómo sabían que se le había curado al instante? Si la carne se le iba cayendo, ¿cómo creen que sabía? Porque obviamente todas las heridas que tenían se le cerraron al instante, se le cicatrizaron. Ya no tenía más lepra, ya no tenía más pus, ya no le caía más la carne al instante. Ese es el poder que tiene nuestro Dios, el Señor Jesucristo. Ese es el poder que tiene Él. Por eso nosotros podemos estar seguros de que en el Dios que nosotros creemos es el Dios verdadero. Nosotros no creemos en alguien que alguien pintó o talló. Creemos en una persona real que existió. Mateo 9:27 dice, 27 al 29, pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Fíjense bien qué hermoso. Vienen 2 ciegos que no pueden ver y le dicen: Señor, sabemos que tú puedes. Y les dice: si verdaderamente creen que puedo, les toca los ojos y los sana. Los sana. Por último, hermanos, con esto terminamos. Mateo 4:24. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Amigo, hermano, yo no sé en quién has puesto tú tu fe. No sé si lo has puesto tal vez en el dinero. No sé si lo has puesto en tu trabajo. Tú piensas que trabajando mucho overtime o tiempo extra es lo mejor que puedes hacer. No sé si lo has puesto en una imagen, pero yo te puedo decir solo una cosa: que si tú lo has puesto en cualquier otra cosa y no en el Señor Jesucristo, estás adorando al Dios equivocado. Estás tocando en la puerta incorrecta. En esa puerta nunca nadie te va a abrir, porque no es el verdadero Dios. Ahí no vive. El verdadero Dios es Jesucristo, el Hijo de Dios viviente. Y todas estas cosas que hizo fueron para demostrar que Él es el Hijo de Dios. Para eso hizo Él todas estas cosas, estos milagros. Hermano, yo quiero que sepas, amigo, cuando tú le pides un milagro a Dios, muchas veces nosotros solamente pedimos por nuestro propio beneficio. Señor, sáname. Déjenme decirle que en algunas ocasiones pedimos equivocadamente o pedimos incompleto. Señor, debe de ser la oración así: Señor, si es tu voluntad, sáname. Y ahí no acaba la oración, hermanos. Para que tu nombre sea glorificado y todas las personas crean en tu poder. Para eso sanó al leproso. Para eso sanó al ciego. Para eso hizo caminar a los paralíticos. Para que todos supieran quién era Hijo de Dios. ¿Para qué oras tú al Señor? ¿Para tu propio beneficio? ¿O para que las personas alrededor de ti sepan y conozcan al verdadero Dios? Si tú no conoces al verdadero Dios, al Señor Jesucristo, el Dios de la Biblia, yo te pido que te acerques a mí, al pastor, al hermano Eliseo, a alguien que tú conozcas, para que te expliquemos, al hermano Jaime, de acuerdo a la Biblia, cómo tú puedes llegar a conocer. No dejes pasar esta oportunidad. El Señor te está llamando. El Señor quiere verte salvo.
no quiere que toda tu eternidad la vivas en el infierno. Si tú quieres conocer más acerca del Dios de la Biblia, yo te invito a que te acerques a mí o que vengas el próximo domingo. Acércate a esta congregación. Si nada más hablas inglés, puedes venir en la mañana. A las 9:30 empieza el servicio de escuela dominical, a las 11 el de americano. A la 1:30 el servicio hispano. Estás invitado. El Señor quiere darte la oportunidad de que no te pierdas eternamente. Vamos a tener una última oración, hermanos. Bendito Señor, venimos ante ti, porque de acuerdo a tu propia palabra, sabemos que tú nos has dado al Salvador, al Señor Jesucristo. Sabemos que por los milagros que Él hizo, Él es el verdadero Dios. No hay otro Dios como tú, Señor. Te suplico, Padre, que tú abras el corazón de aquellos hermanos y amigos que están aquí, que todavía no conocen a tu Hijo de una manera personal, o aquellos que todavía no son salvos, Señor, que puedan venir a entregar su vida a ti. Abre su entendimiento, Padre, te lo suplico, Señor. En el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, nos acercamos a ti. Amén. Ahora les voy a